Om Namah Shivaya. Jai Baba Jo Privale ki Jai. Om Mahempari Baba Taragiri Maharaj ki Jai. Om Shiva Mahadeva Mahayogin Yogis Vara Yoganath ki Jai. Om Sri Panchadasnam Yumna Havana Akara ki Jai. Om Sri Sri Shankaracharya Maharaj ki Jai. Om Dashanami Swamis ki Jai. Om Ashram Shivaista ki Jai. Om Giri Parampara ki Jai. Om Chaiva Sampradaya ki Jai. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Bienvenidos, bienvenidas al Satsang de los lunes. Para nosotros es tan alegre, tan bendito este día. El día de Shiva, el día del lunes. En estos días siempre estamos recordando los pasatiempos del Señor, sus enseñanzas. Queremos cada día ser mejores yogis. El camino del yoga es un camino de disciplina, de estudio, de perseverancia. Cada uno va siguiendo el camino de acuerdo a la guía del Guru y también la propia voluntad. Cuando tú tienes vocación de yogi, entonces esa vocación te lleva a acercarte más a todas estas enseñanzas. Hay personas que nacen con la vocación de ser deportistas, otros quieren ser médicos. Nosotros queremos ser yogis, ser buenos yogis. Se asocia el yoga no solamente con los ejercicios físicos como el Hatha Yoga, asanas, pranayama. El yoga que practicamos nosotros se llama Shiva Yoga, es un yoga integral. Entonces también trabajamos la mente con el Raja Yoga, el despertar de Kundalini con el Laya Yoga, el canto de yapas con el Mantra Yoga. Y así el Shiva Yoga se convierte en un sendero integral. Trabajamos cuerpo, mente y alma. La palabra alma toca definirla. Una cosa es el Atman, la esencia divina pura que hay en cada uno de nosotros, fuente inagotable de felicidad y lo que realmente somos en esencia, Atman, Paramatman. Pero la definición de alma, cuando decimos trabajamos el alma, es como ese cuerpo sutil de Jiva, llamamos Jiva Atman, el Jiva encarnado que tiene un proceso de trabajar su ego. Cuando nosotros desencarnamos, el cuerpo sutil sigue existiendo y eso es lo que llamamos nosotros como el alma aquí en Occidente. Y es la definición que doy ahora para que tengamos claro eso. Una cosa es el alma, la esencia divina, es inmutable, inamovible, imperturbable, eterna. Y otra es el alma, el Jiva Atman encarnado, que debe trabajar su ego, perfeccionarse, afrontar sus karmas, cumplir con su misión, ir cada día mejorando su personalidad, su carácter dentro del sendero yógico. Ese sendero yógico es un sendero que han seguido miles de yogis a través de la historia del yoga. Nos han dejado sus huellas para que sigamos esos pasos de nuestros gurus, de nuestros grandes maestros espirituales. Sin guru no se puede alcanzar la meta. Aquí en Occidente es muy difícil conseguir a un guru y saber que hay alguien que quiere tener un guru. La gente busca los chamanes, los taitas, los mamas. Aquí en Occidente, en esta zona donde vivimos nosotros, la cultura indígena es muy fuerte. Y se busca a través de ese encuentro con seres más sabios, pues evolucionar. En India, las personas buscan es gurus, un guru iluminado.
Vemos al maestro Yogananda, que es Giri también de nuestra tradición Giri, hermanos, como él durante mucho tiempo, desde muy joven, estaba buscando su guru. Y estando en India, se habla de India que hay más de 10.000 gurus y en todos lados encuentras personas que se consideran gurus. Pero Yogananda no sentía esa atracción. Buscaba, iba a una ciudad a otra, peregrinaba, incluso en lugares muy sagrados. Había personas que hablaban de este guru, de este otro, pero no había esa sensación, este es mi guru. Así pasa, cada uno de nosotros tenemos como una búsqueda hasta que finalmente encontramos ese maravilloso ser, ese darshan. Muy afortunados poder encontrar un guru iluminado. Generalmente hay gurús falsos. Se disfrazan de gurús, se visten como gurús, hablan como gurús, pero no son gurús iluminados, no han realizado el Brahman y tienen otros tipos de intereses. Poder tener la bendición de encontrar un gurú es una bendición de Shiva. Yo me siento muy afortunado y reconozco a mi gurú en el año 2002 que vino aquí a Colombia, vino a este ashram, bendijo esta casa donde estamos hoy, este ashram. Nos dio la iniciación en los sagrados misterios, el nombre, el mantra, y hubo esa conexión, así como Yogananda, Swami Yogananda tuvo esa conexión con su maestro espiritual, Sri Yukteswar Giri. Igual este servidor tuvo su conexión con nuestro amado maestro Mahempa, Divavatar Giri Maharaj, Naga Baba, Guruji. De ahí la vida ha cambiado, ya no podemos volver a ser los mismos de antes. Después de que recibes esa iniciación, vuelves a nacer, es un cambio en tu vida. Y empiezas como un bebecito a andar por el camino, perfeccionándote, siguiendo las enseñanzas del Guru bajo su guía, su protección. Nuestro maestro pertenece a los Daishanamis, Swamis, por el sufijo Giri, que somos de la orden de Shankaracharya. De la orden de Shankaracharya, Sanyasi, de la orden de Shankaracharya, que es el conocimiento Advaita. Shankaracharya fue un avatar del Señor Shiva, vino a enseñarnos esa visión yógica del Advaita. El Advaita significa no dualismo e impersonalismo. Hermoso. Y desde allí tenemos esa visión clara cuando el maestro Shankaracharya empezó a hablar del Bhagavad Gita, hizo sus comentarios de los Brahma Sutras. Nos dejó esa visión clara de cómo interpretar los Vedas. Y él hizo sus comentarios y rescató otra vez los Upanishads. Desarrolló el Vedanta, que es como lo máximo que hay en los Vedas. Y nosotros practicamos el yoga Vedanta. Hay otras escuelas que practican solo yoga, son dualistas. Dentro de los darshanas que hay en la India, uno se llama yoga y otro se llama Vedanta. Nosotros en nuestro Sampradaya practicamos el yoga Vedanta. Es una unificación especial entre los dos caminos. El yoga enseñado por Patanjali, el Vedanta enseñado por Shankaracharya. Y ahí surge el conocimiento del shivaísmo que practicamos en esta escuela, en el Jai Baba Yopi Valeki Jai, Centro de Yoga Ashram Shivaísta de Colombia. Vamos a iniciar nuestra satsang. Hacemos una mantralización. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Paramashivaya. Om Hrim Shrim Krim Klim Aim Saraswati Ji Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha.
Om Tat Purushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tano Rudra Prachodayate. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Vandana Mrityormushiyamamritate. Om Namah Shivaya. Ya llevamos un tiempo leyendo los Shiva Puranas. Cada día aprendemos algo nuevo, cada vez que leemos estos textos sagrados pertenecientes a los Vedas. Hoy tenemos un texto, se llama La mujer Brahman llega al cielo. La metodología es leemos el texto sagrado, el Shastra, y luego hacemos una lectura más detallada y profundizamos en los temas que consideremos más importantes profundizar. Érase una vez un brahmana que vivía en un lugar llamado Karni, situado en la orilla del río Riva. Cuando el brahman envejeció, fue a Kashi, luego de dejar detrás de sí a su esposa, para que viva con sus hijos. Luego de un tiempo, el brahmana murió. Cuando los hijos del brahmana se enteraron de su muerte, fueron a Kashi y realizaron sus últimos ritos. Luego de poco tiempo, la mujer brahmana también murió. Entonces el hijo del brahmana, llamado Subhada, cumpliendo las últimas voluntades de su madre, partió de su aldea para sumergir las cenizas de su madre en el Ganges, en Benares, Kashi, y pasó la noche en la aldea Vimchati. Al final de la primera parte de la noche un milagro ocurrió. Ese día en esa casa hubo una tardanza en el ordeño de una vaca. Debido a eso el ternero hambriento pisó el pie del granjero. El enojado granjero golpeó al ternero con un grueso bastón y también alejó al ternero de su madre. Luego la aldea se quedó dormida y el ternero comenzó a balar. La vaca consoló al ternero. Ella dijo que el sufrimiento que había tenido que sufrir algún día iba a visitar también al brahmana. El ternero leyó el pensamiento de la madre e intentó disuadirla de su propósito, recordándole que no hay pecado peor que el brahmahatya. Pero la vaca le dijo al ternero que no se preocupara porque el pecado de matar a un brahmana que iba a recaer sobre ella iba a ser lavado por un camino que ella conocía. El estupefacto Subhada, que había escuchado todo esto, se quedó el día siguiente para ver qué iba a pasar. La mañana siguiente, el brahmana, dueño de casa, encargó el ordeño de la vaca a su hijo. El hijo del brahmana se acercó a la vaca para ordeñarla, pero el ternero no quería alejarse de la ubre de la madre. Entonces el muchacho golpeó al ternero. A ese punto, la madre de la vaca lo pateó duramente. El pobre muchacho murió. La gente alrededor hizo mucho ruido. El cuerpo de la vaca se volvió negro debido al pecado de matar al brahmana y a los latigazos del brahman. La vaca fue liberada y conducida afuera. Subhada siguió la vaca. Ella alcanzó las orillas del río Narmada. Circunambuló 3 veces alrededor del Linga Nandishvara. El color negro de su cuerpo desapareció y volvió a brillar con su usual resplandor. Atónito, Subhada siguió el ejemplo de la vaca y fue a Kashi. Camino a Kashi, una bellísima dama se le apareció y le pidió a dónde estuviese yendo.
Subhada le contestó que estaba yendo a sumergir las cenizas de su madre en las sagradas aguas del río Ganges. La señora aconsejó al joven hombre que fuera de inmediato a sumergir las cenizas de su madre en el mismo lugar en el río Nármada. Si él hacía esto, en ese mismo día su madre iba a emerger con la forma de una deidad e iba a ir al Kailasa. Ese mismo día era el 7º día de la quincena luminosa de Vaishak. Un día muy auspicioso en el que la misma diosa Ganga siempre va al encuentro de Nármada. Después de hablar así a Subhada, la señora desapareció. La señora no era nada menos que la diosa Ganga. Subhada siguió las instrucciones de la diosa y fue a inmergir las cenizas de su madre en el Nármada. Ni bien las cenizas fueron sumergidas por Subhada, su madre le apareció en una forma divina y lo bendijo, diciéndole que iba a vivir en paz y plenitud por muchos años, por haberla liberada de sus ataduras mundanas. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Jai Mahadev. Qué bonito pasatiempo, qué bonita enseñanza. Vamos a revisar la parte esotérica del texto. Ya les hemos comentado que hay una parte literal, externa, exotérica, y hay una parte interna, esotérica. Todos los textos sagrados tienen esa opción de ver lo que hay en la profundidad de esas enseñanzas transmitidas por los rishis. Este texto fue hablado por Sutadeva, fue escrito por Vyasadeva, seres de luz que nos transmiten enseñanzas profundas. Cuando tú tienes la llave de la iniciación, puedes ver el texto de una manera diferente, como lo pueden ver algunos pandits, otras personas que no tienen la llave de la iniciación. Es como una especie de iluminación especial que da esa opción de ver estos textos desde esa visión esotérica. El señor Ganesha nos revela ese esoterismo. El señor Shiva nos revela ese esoterismo. Nuestro amado Guru nos revela ese esoterismo. Título: La mujer brahmana llega al cielo. La casta brahmánica es una casta sacerdotal. Existen 4: Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Sudra dentro de la cultura védica. Y hay una quinta que se llaman los descastados, dicen chándalas o parias. Esta mujer pertenecía a la casta sacerdotal, la casta brahmánica. Los brahmanas tienen la misión de hacer rituales, de cantar mantras, conocen los Vedas, usan el cordón brahmánico. Es como la clase más espiritual e intelectual de la India. Érase una vez un brahmana que vivía en un lugar llamado Karni. Entonces la historia es de ese brahmana. Entonces decimos, hay hombres brahmanas, mujeres brahmanas. El hombre brahmana era alguien que quería seguir el Varnashrama Dharma. El Varnashrama Dharma es las enseñanzas dadas por los Vedas. El lugar donde él vivía estaba situado en las orillas del río Riva. Suele suceder que al lado de los ríos hay ermitas y grijas. En esa época antigua no había como acueductos, las personas iban a los ríos
a hacer sus abluciones, a tomar el agua era pura. No como ahora que vemos tantos ríos contaminados, nos hemos encargado los mismos seres humanos de dañar la naturaleza. Cuando el Brahmana envejeció, fue a Kashi luego de dejar detrás de sí a su esposa para que viva con sus hijos. Entonces este Brahmana, primero que todo fue a Kashi, una ciudad sagrada donde estuvo el mismo señor Shiva. La palabra Kashi viene de Kashyapa, el esposo de Diti y Aditi. A través de sus sacrificios, su penitencia, ese lugar se volvió un lugar sagrado. El señor Shiva visitó Kashi. Muchos grandes santos han visitado Kashi. Annapurna, ese aspecto de la Shakti de Shiva, dando alimento a los pobres, sucedió también allí en Kashi. Shankaracharya, nuestro amado Guru, estuvo allí en Kashi, el primer lugar donde él empezó a enseñar el Vedanta y sus comentarios sobre el Bhagavad Gita y los Brahma Sutras, enviado por el Guru. La palabra Kashi también le decimos Benares, también le decimos Varanasi. Entonces él fue allí y hizo algo como un voto especial que hacen los yogis en India. Dejó a su esposa y hizo el voto de Sannyasi. Es un voto especial. Hay brahmacharis, grihastas, vanaprastas, sannyasis. Él estaba conviviendo con su Shakti como grihastra y ya en la edad, ya viejo, dicen, hizo el voto de Sannyasi y se fue a la ciudad de Kashi, a un lugar sagrado como Sannyasi. Sucede mucho en la actualidad también. Después de hacer su vida de grihastra, que es la vida de matrimonio, donde se tiene hijos, se trabaja en función de una casa, un hogar, una vida de pareja. Regularmente son los hombres los que toman el voto de Sannyasi, no siempre las mujeres. Pero también hay mujeres, claro está, sannyasinis. Pero generalmente son los hombres que deciden, ya cumplí con mi misión, mis hijos ya están grandes, quiero entregar mi vida a la realización del Brahman. Y buscan ir a ciudades sagradas, seguramente con el fin de morir allá. Se habla que cuando morimos en una ciudad sagrada como Kashi, como Benares, se queman todos los karmas y vamos a los planos celestiales. Entonces dice, fue a Kashi luego de dejar detrás de sí a su esposa para que ella viva con sus hijos. Luego de un tiempo el Brahman murió. Él tenía como esa intuición, ya estoy viejo, quiero hacer el voto de Sannyasi, entregarme a la vida brahmánica, a realizar al Brahman, a Paramashiva, a Shiva mismo. Y buscó ese hermoso lugar para desencarnar. En la actualidad, cuando tú vas a Benares, a Varanasi, a Kashi, hay ghats donde las personas se bañan cerca del río Ganges. Y para llegar a esos ghats, vas caminando y al lado y lado se ven personas mayores, enfermos, personas pidiendo limosna, otras personas muy enfermas esperando a morir por esa creencia que esa ciudad es muy sagrada porque el señor Shiva estuvo ahí y en ese lugar fue donde Bhairava pudo desprender la cabeza de Brahma, que Brahma había sido orgulloso y lujurioso y Shiva le cortó la cabeza en su aspecto de Bhairava. Entonces ahí se le quemó ese acto de tener la cabeza pegada en su mano. Y de ahí viene toda la historia de que en esa ciudad se queman todos los karmas.
Cuando los hijos del Brahmana se enteraron de su muerte, fueron a Kashi y realizaron sus últimos ritos. Ahí lo que llamamos los samskaras, ritu samskara, que son ritos funerarios. Para la cultura tradicional de la India, los hijos hacen sus oraciones por sus padres cuando han muerto para sumergir las cenizas en el río Ganges, o a veces incinerarlos también allí en el río Ganges, a las orillas, en un ghat especial que hay. Los incineran en leña, si son familias más opulentas, en sándalo, como un árbol muy parecido al palo santo que conocemos aquí en Occidente. Y se hacen ritos funerarios por los brahmanas, un último Agnihotra Yajna, buscando que ese Jiva Atman que estaba en ese cuerpo vaya a los planos celestiales. Luego de poco tiempo la mujer brahmana también murió. Suele suceder que cuando la pareja que es querida ya muere uno, el otro como que pierde su ánimo de vivir. Además él ya se había convertido en un sannyasi, ella se sentía un poco sola, también era mayor. Entonces desencarna. Entonces el hijo del Brahmana, llamado Subhada, cumpliendo las últimas voluntades de su madre, partió de su aldea para sumergir las cenizas de su madre en el Ganges, en Benares, Kashi. Bonito. Muchos quieren, si no mueren ahí en el río Ganges en Benares, buscan llevar las cenizas a ese lugar sagrado. Hay la creencia del río Ganges, que es muy sagrado, viene de los pies del loto de Vishnu, viene de los yetas del señor Shiva. Ganga es hija del Himavat, de los Himalayas. Este río viene de los planos celestiales, bendecido por Shiva, y todo aquel que se baña en el río Ganges tiene la opción de quemar sus karmas, sus pecados. Y pasó la noche en la aldea Vimshati. Bueno, al final de la primera parte de la noche un milagro ocurrió. Algo raro aconteció esa vez. En ese día, en esa casa, hubo una tardanza en el ordeño de una vaca. Debido a eso, el ternero hambriento pisó el pie del granjero, que era brahmana. El enojado granjero golpeó al ternero con un grueso bastón y también alejó al ternero de su madre. Las vacas son consideradas sagradas en la India. Ya no se las comen, como aquí en Occidente. El ternero es muy querido por su madre. El ternero pisó de una forma, digamos, inconsciente ese pie del brahmana, se puso muy bravo y golpeó. El acto de golpear a un ternero, de golpear a una vaca, es considerado un acto pecaminoso. Así fuera un brahmana, que se supone que es un sacerdote, pero se dejó llevar de la ira, de la rabia. Nosotros debemos no dejarnos llevar de la ira, de la rabia, aunque hayan circunstancias que parecieran dolorosas y difíciles. Todo esto desencadenó un karma fuerte. El enojado granjero entonces golpeó, luego la aldea se quedó dormida y el ternero comenzó a balar. Esa relación entre la vaquita y el ternero, la madre y el ternero, es hermosa. Es una relación sádvica. La vaca consoló al ternero. Aquí se oye todavía, aquí en estas tierras de Boyacá donde estamos, en Paipa. Los terneritos balan, la vaquita también está pendiente. Y ella dijo que el sufrimiento que había tenido que sufrir algún día iba a visitar también al brahmana. El tercero leyó el pensamiento de la madre e intentó disuadirla,
de su propósito, recordándole que no hay pecado peor que el brahmahastya, matar a un brahmana. Vemos la telepatía, una historia donde nos hablan de la telepatía. El ternero leyó la mente de la vaca, hablaron entre ellos dos, en un diálogo muy sádvico. La madre había sufrido el dolor de su hijo, tenía también esa sed de generar una venganza, un karma, que ese brahmana pagara el karma de haber hecho sufrir a su hijo. Y el hijo dice, no es bueno esto porque es un gran pecado matar a un brahmana. Pero la vaca le dijo al ternero que no se preocupara porque el pecado de matar a un brahmana que iba a recaer sobre ella iba a ser lavado por un camino que ella conocía. Viene un simbolismo. La vaca con sus 4 patas representa a la madre naturaleza, a la madre tierra, a Bhumi. Bhumi es representada por la vaca. El ternero somos los hijos de la madre tierra. Cada una de las patitas de la vaca son los 4 Vedas. Bhumi es esta vaquita representada en esta historia del Purana. La madre tierra sufre cuando hay un maltrato hacia sus hijos. Todos nosotros, y no solo nosotros, los animalitos. Imagínate el gran karma que se tiene el comer vacas, el comer toros, el comer terneros. Todo esto aconteció solo porque se golpeó al ternero. Imagina el gran karma de matar a una vaca, a un ternero, a un toro, y simplemente por satisfacer la gula, la glotonería, ese vicio que tienen los seres humanos, demonios, los rakshasas que comen carnes. Ella conocía el secreto de quemar el karma, Bhumi, la madre tierra. El estupefacto Subhadra, que había escuchado todo eso, se quedó el día siguiente para ver qué iba a pasar. Un poder místico, poder escuchar el lenguaje de los animales. Poder leer la mente, en este caso un don telepático, uno de los dones que adquieren los yogis. Se veía que él era un ser que era sensible, pudo escuchar ese diálogo entre la vaquita y su ternero. La mañana siguiente, el brahmana dueño de casa encargó el ordeño de la vaca a su hijo. El hijo del brahmana se acercó a la vaca para ordeñarla, pero el ternero no quería alejarse de la ubre de la madre. Entonces el muchacho golpeó al ternero. A ese punto la vaca lo pateó duramente, el pobre muchacho murió. La gente alrededor hizo mucho ruido. El hijo de un brahmana es considerado brahmana también. El hijo de un kshatriya es kshatriya, el hijo de un vaishya es vaishya, el hijo de un sudra es sudra, el hijo de un parya es parya. En ese momento se generó ese equilibrio kármico. Ella no soportaba el dolor de ver que su ternerito era golpeado. Toda madre, ustedes que son madres que estén escuchando, saben que es importante la protección de sus hijos. Los seres aquí en Occidente vemos a las vacas como animales, como algo inferior. Los yogis vemos a la vaquita como la madre, un ser sintiente, muy valioso, amado por Shiva, un ser que vale la pena cuidar y respetar, que no debemos golpear ni dañar, mucho menos matarlo y comérnoslo. Es un gran pecado, genera un gran karma. Dicen que el cuerpo de la vaca se volvió negro debido al pecado de matar al brahmana y a los latigazos que le dio el brahmana. Ese oscurecimiento del aura está presente en la humanidad actual.
Los seres que son clarividentes pueden ver el aura de las personas. Y cuando un aura está muy oscura, significa un aura de un pecador, de una persona con tendencia asúrica, un rakshasa. Cuando el aura es más brillante, más violeta, más pura, se ve que es un ser de luz, que es alguien que está haciendo un trabajo más espiritual. Interesante ver ese concepto de la parte oscura, que se oscureció su piel por el pecado. El 99% de las personas aquí en Occidente tienen una aura negra, oscura, por comer carne, por hacer cosas asúricas, demoníacas. Dicen, no, es que podemos hacerlo, los animales fueron creados para matarlos y comérnoslo. Ignorancia. Los Vedas no dicen eso. Los Vedas tienen una visión mucho más elevada, más pura, más profunda del respeto a los animales. Los animales tenemos que amarlos, respetarlos, cuidarlos. Ellos no están ahí para que nos los comamos. La vaca fue liberada y conducida afuera. Mira, ni siquiera la mataron con esa rabia que tenía el papá brahmana de su hijo. Subhada siguió la vaca y alcanzó las orillas del río Narmada. Circunambuló 3 veces alrededor del Linga Nandishvara. Narmada es uno de los ríos sagrados. Hay un linga allá, Nandishvara, y ella le dio 3 vueltas al Shivalinga que había allá en ese río, en ese lugar. Lo importante del rito. El color negro de su cuerpo desapareció y volvió a brillar con su usual resplandor. Cuando vamos a los lugares de peregrinación, los tirtas, cuando visitamos un Shivalinga, se nos limpia el aura. Empezamos a disminuir todos esos pecados que tenemos, nuestra aura se va poniendo más blanca. Cuando no tenemos la opción de ir a esos lugares sagrados en India, tú puedes hacer la peregrinación meditando. Ya hemos hablado que entre nosotros hay 3 Shivalingas, en el Muladhara Chakra, en el Anahata Chakra y en el Agna Chakra. Lo que hacemos los yogis es cerrar los ojos, respirar profundo, empezar a parar el diálogo mental, usar la visualización yoga, el dharana, y dirigir nuestra atención a uno de esos Shivalingas y circunvalarlos. Es darle 3 vueltas con nuestra visión yógica, cantando el mantra Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Y en ese momento empiezas a hacer que tu aura negra, oscura, vaya disminuyendo. Los pecados que has tenido se van disminuyendo. Atónito, Subhada siguió el ejemplo de la vaca y fue a Kashi. Camino a Kashi, una bellísima dama se le apareció y le pidió a dónde estuviese yendo. Subhada le contestó que estaba yendo a sumergir las cenizas de su madre en las sagradas aguas del río Ganges. La señora aconsejó al joven hombre que fuera de inmediato a sumergir las cenizas de su madre en el mismo lugar en el río Narmada, donde la vaca había sido limpiada de su karma. Si él hacía esto, en ese mismo día su madre iba a emerger con la forma de una deidad e iba a ir a Kailasa, paraíso supremo shivaísta. Apariciones, cuando tú vas caminando, personas que llegan a tu lado pueden ser las mismas deidades que se están manifestando. Realmente Shiva está en toda la creación. Él iba a tener un milagro, ese día se hizo el milagro, esa presencia divina, ese gran consejo que le da esa diosa, para que él pueda hacer que su madre pueda ir al monte Kailasa, el Kailasa sagrado. De todos los planos que hay,
Kailasa es el más elevado en estos planos de esta creación. Allá está Shiva, allá está Parvati. Y los yogis que pueden llegar allá disfrutan de esa experiencia celestial. Vemos aquí en Occidente que las personas dicen, voy a ir al cielo. El concepto celestial, el cielo, es un concepto para las personas que son santas, que quieren vivir esa experiencia maravillosa de estar cerca de la divinidad. Ese mismo día era el 7º día de la quincena luminosa de Vaishak. Vaishak es más o menos para el 21 de marzo. Un día muy auspicioso en el que la misma diosa Ganga siempre va al encuentro del Narmada. El 21 de marzo se inicia el calendario hindú y es como la época de la primavera, donde empieza todo a florecer nuevamente. Y se habla entonces que la diosa Ganga va allí al encuentro del río Narmada. Ganga es el río Ganges y tiene una deidad que se llama Ganga Mayi, y Narmada está bendecido por la presencia de Ganga. Por eso ese río también se vuelve tan sagrado, tan importante, porque tiene esa relación con la diosa divina Ganga Mayi. Después de hablar así a Subhadra, la señora desapareció. La señora no era nada menos que la diosa Ganga. Subhadra siguió las instrucciones de la diosa y fue a emergir las cenizas de su madre en el Narmada. Entonces se cogen las cenizas, es un buen rito para ustedes que de pronto tienen las cenizas de sus familiares ahí en la casa o en algún lugar guardadas, que las sumerjan en los ríos, en las aguas, en las lagunas, para que esas cenizas tengan todo ese proceso de contacto con esto sagrado y así puedan esos jivas que están allí, que estuvieron en ese cuerpo, puedan alcanzar estados más celestiales. Porque hay muchas almas, muchos fantasmas que quedan atados a estos planos materiales y no logran descansar en paz. Ni bien las cenizas fueron sumergidas por Subhadra, su madre le apareció en una forma divina. Vemos entonces la clarividencia que tiene también Subhadra, es todo un personaje. Es telépata, escucha cómo la vaquita habla con el ternero, es muy sensible, tiene la posibilidad de ver a Ganga Mayi, que se le aparece como una hermosa mujer. Es alguien que inquiere, busca cómo la vaquita sigue su camino de liberarse de sus karmas, yendo a un lugar de peregrinación. Y ahora ve a su madre luminosa. Y se apareció una forma divina y lo bendijo diciéndole que iba a vivir en paz y plenitud por muchos años, por haberla liberado de sus ataduras mundanas. Viene la importancia de los hijos que hagan las ceremonias funerales de sus padres. Los padres pueden terminar de quemar karmas que no han quemado en vida a través de ese rito funerario. La madre le agradece, lo bendice y le dice, vas a tener paz, una larga vida. Es muy importante hacer los ritos funerarios de nuestros familiares para que ellos puedan ir a estos planos celestiales. Y a la vez nosotros recibimos la bendición, ya que les ayudamos a ellos a quemar ese karma acumulado. Hay muchos karmas que tenemos todos. Debemos quemarlo en vida, pero si no somos capaces de quemarlo en vida, a través de estos ritos funerarios podemos evolucionar y alcanzar planos celestiales. Hay un nivel más alto que logran los yogis que se llama el Nirvikalpa Samadhi. La meta más alta que podemos buscar cualquier ser es ir más allá de Kailasa, más allá de los planos celestiales, es fundirnos con el Brahman Supremo, ser uno con el Brahman Supremo, realizarnos en el Brahman Supremo, en Paramashiva, la meta más elevada que cualquier yogi puede alcanzar.
Espero que les haya gustado este pasatiempo. La conclusión que sacamos es que hay que respetar a los animales, no maltratarlos. Mira, cuando se maltrata a los animales, el karma que se genera, incluso la muerte de un ser querido como nuestro propio hijo. Vemos también la importancia de la purificación de los ríos sagrados, el río Ganges, el río Narmada, la importancia también de los ritos funerarios. Hay enseñanzas muy bonitas como el brahmana que hace su voto de sanyasi, se va de su casa para ir a Benares y realizar esa vida yógica. Hábitos y costumbres yógicos que aprendemos día a día a través de nuestros sagrados textos. Un saludo muy particular desde el Shiva Mandir. Estuvo con ustedes su servidor Shivacharya Mohangiri Maharaj. Que todos tengan un feliz día, una feliz noche. Hasta pronto. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana.